Saludos, buenos días, señores. Estamos a martes, ya vamos a la segunda semana de este mes, el mes 9. Y por supuesto es el segundo día también de esta semana laboral. Y como cada día, como ocurre desde hace un buen tiempo aquí en este país, tenemos un tema ahí, el que tenemos en los diarios, el que está en la gatera. Más hay una gran cantidad, ¿no?, que siempre está pendiente de los que tenemos que hablar. Hoy, por ejemplo, un tema reincidente que es el de la criminalidad, el de la delincuencia, que se ha disparado efectivamente en los últimos días. Las razones, bueno, eso es digno de análisis y lo haremos y le buscaremos el punto crítico en este espacio, en esta plataforma. Pero si te vas entonces al sector salud, tú encuentras que todo está pendiente y que esa deuda se sigue acumulando en el tiempo, solo para hablar de derechos fundamentales, de lo que hay que garantizar a la gente. El tema, bueno, ya el del sector eléctrico, que es un tema que siempre está en la mesa de punto crítico, y el tema económico, por supuesto, es algo que nosotros llevamos y traemos y que todos los días tienen componentes, pero hay otro, que es el tema de la educación. El tema de la educación que nos lleva a preguntarnos por las estadísticas de los últimos días, estudios que nos revelan que cada vez estamos no avanzando, nosotros estamos retrocediendo y nos hace preguntar, señores, hubo un 4% del Producto Interno Bruto, para no alegar falta de recursos, producto de luchas de la gente, esa presión necesaria que siempre se produce, ¿no?, desde abajo hacia arriba, y se presionó al nivel de que algo que estaba establecido en la ley, bueno, y que no se cumplía y que se violaba, como ocurre aquí en este país, porque, bueno, la gente hace lo que le da la gana, pues la gente presionó y sí se asumió el 4% y después vino con esto un pacto educativo. Y cuando haces el balance, 4 años, 8 años, 9 años después, tú te encuentras que nosotros a estas alturas en 6º grado como país, la verdad es como para preocuparnos. Y es el tema que de entrada vamos a tratar en este día y, por supuesto, nuestra invitada, que nos hace sentir bastante contentos y orgullosos, es experta en el tema, es Mari Cantizano. Mari, qué bueno, vamos a hacer la conversación hoy, porque es verdad, uno de entrada, yo decía en la transmisión de mi canal de YouTube, digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Fue un fracaso el 4%, fue un fracaso el pacto educativo, que fue el único que finalmente se consensuó y se aprobó, pero cuando en el tiempo tú mides los resultados, tú dices, todo ha fallado, todo ha fracasado. Sí, pero no fue, bueno, buenos días. Me encanta este punto crítico. Yo espero que hoy sea el inicio. Sí, ¿Quién claro, sabe? así es. Y el tema me apasiona, es un tema que lo vivo en todo el tiempo. Y con los 5 sentidos lo vivo. No, el 4% no fracasó, ni ha fracasado el pacto, que dicho sea de paso, yo decía que los derechos no se pactan, se desarrollan y se ejercen. Pero bueno, lo que sí ha fallado y era de esperarse, son modelos neoliberales. Son gobiernos y estados dirigidos por equipos gestores estatales que su interés es el interés de seguir dominando y seguir reproduciendo desigualdades en todos los órdenes. Escuchando lo que tú señalabas en esta presentación, tenemos situaciones críticas en la criminalidad, en la seguridad ciudadana, para ponerlo en positivo, en la salud preventiva, en el servicio energético, en la alimentación de ese triángulo que nos dan en la escuela de una alimentación balanceada con proteínas, vitaminas, legumbres, todo, carbohidratos, el equilibrio de la balanza.
Y educación es uno de estos aspectos que sin la sociedad... pasar por el derecho a la vivienda y al techo, por lo menos para estos países que se dicen democráticos y que mínimo eso debería estar garantizado, y aquí tú tienes que pasar peleándolo, Sí, porque sí, no hay que ni siquiera meterse en temas que tú dices, bueno, esto de sociedades más desarrolladas, somos un país pobre en desarrollo, aunque presumimos de lo contrario. Pero como hablábamos ahorita, algo tan sencillo como llegar a desplazarnos hasta aquí, que hay que, desde casi, óyeme, lo que es, perdón, 10, 15 minutos se convierte en 1 hora, hora y media. Entonces hay una falta de voluntad que se siente, son gobiernos. Y yo decía con una persona que estaba aquí, si no hay voluntad para organizar el tránsito, la circulación, ¿y cómo van a organizar la economía y la salud y la educación? El país se refleja en los entaponamientos, en la forma y en la educación vial que tenemos, ese analfabetismo vial, pero tenemos los carros de mejor modelo, en fin. Pero volvamos al tema de la educación, que todo esto tiene que ver con educación. Y que nosotros hemos mostrado ahora, yo pienso que estamos pagando un precio bastante alto con la ausencia de educación, que tampoco no ha sido por elección de la gente, es algo que de lo que le han privado, y lo peor, pienso yo, lo han hecho de manera premeditada, de manera alevosa. Por ejemplo, con el tema de la crisis sanitaria. Hemos pagado un precio, la resistencia de la gente, la negativa a cumplir los protocolos y toda una serie de cuestiones que han debido, yo pienso que es producto de eso, ¿no? Yo cuando empezó la pandemia, yo estuve buscando en los libros de textos y no encontraba la palabra pandemia en historia o en ciencias naturales, y tampoco en textos que tienen que ver con lengua española, que la lengua española transversaliza todas las áreas del conocimiento. Entonces, para decir cuáles son los objetivos, la finalidad, la función de la educación, ¿qué es? Sin embargo, y entonces vamos a meternos en el tema. Claro. Es interesante ver, y es lo que a mí me interesa y yo tengo que reconocer, y de hecho lo reconozco, que el modelo educativo, que el diseño curricular te habla a ti de enfoques pedagógicos, de estrategias de aprendizajes, de estrategias de enseñanza, que tú dices, eso es una maravilla, porque hablar de un enfoque sociocrítico, histórico-cultural. Tú dices, bueno, vamos a hacer un proceso de alfabetización a partir de lo histórico-social y de lo histórico-cultural. Entonces, vamos a hablar de un método natural para aprender a leer y escribir con palabras y con vivencias y con contexto. Por ejemplo, todavía en algunos espacios se habla del abecedario y se empiezan con letras del abecedario y la H de hada. H de hada. ¿Pero cuál hada? Eso, la hada, ¿qué representa? Eso es un abstracto. Diferente fuera que habláramos de la H de hambre. Y a la vez que entonces hablo de hambre, ¿por qué el hambre? ¿Cuál es la política pública que trabaja la salud en un enfoque integral, en un enfoque de manera holística, entender el hambre, salud, el hambre, recursos ecológicos, el hambre histórico, la historia del país en República Dominicana, o que la D es de dado, el dado es la ludopatía, es el juego, y qué diferente fuera que nosotros habláramos de la D de democracia y empezar a crear una conciencia crítica. Por partida doble, en tanto tú aprendes, tú alfabetizas, ¿verdad? Bueno, pues entonces también tú haces una educación más integral. Mucho más integral y de conciencia y de valoración, y no repetir hechos históricos que están reproducidos hoy día y que nos mantienen en este estancamiento, en este lodazal, de alguna manera, para decirlo, porque de verdad estamos en una situación de lodazal. Y crear, no entrenar una ciudadanía, que es lo que el sistema y el modelo educativo está haciendo, entrenar. Y es, en mi enfoque, en el enfoque que necesita el ser humano integral, es formarse, no entrenarse para. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero vamos a aplicar este enfoque histórico, cultural y sociocrítico en lengua española, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en matemáticas, en educación física, en crecimiento humano integral, espiritual, tú dices, mira qué interesante, porque incluso el enfoque y la perspectiva de género estará presente ahí. No se habla de democracia sin igualdad de género. No se habla de democracia sin inclusión de los LGTBIQ+.
Entonces, desde ese punto de vista, esa pedagogía que está escrita, que está decidida, establecida en el diseño curricular, en la malla curricular. Después pasamos a los libros de textos, pero pasamos a la formación de maestras y maestros. Los planes de estudio no tienen estos enfoques. O sea, hay un desnivel, hay una desarticulación. Yo lo escrito, se queda ahí escrito, pero la práctica niega lo que está establecido. ¿Por qué? Porque es que el modelo neoliberal no resiste cuestionamiento. Ha cooptado terminología, ha cooptado enfoques, pero al momento de ponerlo en práctica, de hacer concreto todo lo que está planteado, saben que vamos a cuestionar y que vamos a superar y que vamos a hacer denuncias y que vamos en la medida en que hacemos denuncias, hacemos demandas, trabajamos por dignificación del ser humano. Pero no necesita ni tampoco acepta ni tiene apertura para el cuestionamiento, probablemente por las mismas debilidades en que a estas alturas se encuentra ese modelo. Yo pienso que igualmente los que los han impulsado más están en un proceso desesperado, yo creo, de búsqueda de ese necesario cambio de modelo que no tienen a la mano. O sea, creo que es más producto de las mismas debilidades que a estas alturas tiene en sí mismo ese modelo neoliberal, que yo pienso está ya de verdad. No, afortunadamente, así como ya hay estudiosos teóricos que hablan que así como una escuela te reproduce un modelo de sociedad, a la vez sucede porque dialécticamente hay los contrastes y hay las oposiciones, las negaciones, los extremos. Afortunadamente hay cuestionamiento. Claro, esos cuestionamientos se echan a un lado, esos cuestionamientos tratan de ocultarse, estos cuestionamientos con conciencia de la clase dominante, de los encargados y responsables, de los importadores de conciencia entre comillas, claro, trabajan de otra manera, pero mantienen por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ellos lo mantienen. El objetivo 4, educación de calidad. El objetivo 5, Mari, ellos son muy en la teoría. Ellos son coherentes con todo eso, sí, porque claro, en la misma medida que, como plantea, no es lo mismo la educación formal como tal, a esa educación más abierta que pueda dar herramientas a la gente, incluso para tener un pensamiento más crítico, ¿verdad? O para tú poder siquiera ordenar lógicamente tus ideas y a partir de ahí, o sea, eso no es casual. Sí, no es, nada, para nada. En absoluto. Eso es una coreografía. Eso está perfectamente diseñado. Pero los resultados, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos está diciendo en materia de lo que pasó con la chica del ácido del diablo? Sí. O sea, hay hechos y son las situaciones, son las vivencias, son las experiencias vividas, claro, en directos. Es el contexto de verme sin agua, sin energía eléctrica, con estos calores y esta situación. Aquí se hablan de los polvos del Sahara, pero yo busqué en los libros de texto para entender los polvos del Sahara, pero tampoco aparecen los polvos del Sahara. Lo que pasa, no, pero sin embargo aparecen, digamos que, cuestionamientos y reclamos, porque dialécticamente aparece eso. Aparecen programas como Punto Crítico. Punto Crítico, que te está haciendo las denuncias de manera que podamos hacer anuncios diferentes, planteamientos diferentes. Claro. Entonces, me parece que es interesante. Pero en el tema de la educación formal... Porque yo creo que también hay que empezar a activar ese pensamiento crítico, que yo creo que de alguna manera también se ha dosanado un poco, y sobre todo sus actores que han sido muy determinantes para producir esos cambios de los que nosotros estamos hablando. Entonces, es que ha habido un trabajo fino, fino para aletargar, sí, así mismo, aletargar a la ciudadanía, para no reconocer y ser cuidadosa con o más bien para aletargar a los que están llamados a esa crítica, a esas puntualizaciones respecto de una población que le niegan cada vez más las herramientas para que puedan siquiera pensar de manera ordenada.
Entonces, eso a mí me parece como que es el cuadro y es terrible. Y es muy delicado, claro, porque cuando uno busca ese diseño curricular, y ahora vamos a estudiar en la primaria, primer ciclo, segundo ciclo, que hay toda una nomenclatura y una estructura que bueno, padres y madres en las escuelas... Y que ella aprende contigo, porque vamos a salir del analfabetismo, no saben qué paró todo eso, por ejemplo. Por ejemplo, si eso no se sabe, además no era leer, como dice Paulo Freire, antes de leer la palabra hay que leer el mundo, claro, hay que leer el contexto. Y por eso yo me vuelvo a mi método de alfabetización, que la D fuera de democracia, la H de hambre, la M de mujer, la B de violencia. Claro. Entonces, yo pienso que vamos haciendo otro ser humano, que va contrastando la realidad, los por qué, las preguntas, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para quién? Entonces, esas preguntas son claro, tan importantes hacerlas. Claro. Porque yo quiero vivir feliz, yo quiero vivir en paz. Y además nos sentimos tan orgullosos y decimos y gritamos a todo pulmón porque vivimos en un país de democracia y cuando tú te pones y empiezas a ver, bueno, pero ¿qué es la democracia? ¿Qué es lo que te garantiza? Mínimamente nos garantizan a nosotros la democracia, por ejemplo, en países con la mujer. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Hasta dónde se ha avanzado en esa integralidad que no ha sido más que... Por supuesto, yo digo la incorporación de las mujeres a muchas más tareas, claro, y ha avanzado en la dirección correcta de vincularse a los medios de producción, ser más líder, pero con tareas multiplicadas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, incorporarlo a ese mismo proceso, sí, ¿no? De formación, claro, de la educación en lo puramente formal y entendiendo todo esto, creo que por ahí va. Formal, pero lo formal no tiene por qué distanciarse de lo puramente y esencialmente humano. Correcto. Humano. Y yo hablaba de la complejidad porque hay una gran ausencia y es la transversalidad de género en toda la educación formal de esos 14 años de educación formal desde, digamos, primaria y secundaria, con el primero y segundo ciclo en ambos niveles, sin desconsiderar, sin olvidarnos, sin dejar de lado todo lo que es la educación especial o esas modalidades de educación y la educación que sigue llamándose especial. Por cierto, que ayer hubo un periódico que tituló que el presidente anunció la construcción de una escuela para niños inclusivos. Y yo la verdad que estoy buscando a ver si fue el presidente que lo dijo, si fue la persona... La interpretación del periodista o la periodista, y qué es un niño inclusivo. La verdad es que bueno, porque en todo esto hay campos lexicales, hay un vocabulario que debe ser atendido, cuidado, vigilado para llamar las cosas por su nombre y no hacer los desvíos. Pero bueno, retomo entonces la complejidad de la educación formal. En esta complejidad tenemos, digamos, la formación de maestros y maestras, que era parte de lo que estaba establecido en ese 4%. Claro. Para muchas personas el 4% fue por parte. Otros enfoques es, digamos, de manera estructural, de manera completa, no separada. Y era importante no atender solamente y en primer lugar las construcciones, la infraestructura. El tema de la infraestructura, claro. Y es ahí el resultado. Así es. Hoy la pandemia acabó de hacer el striptease, el desnudo de las condiciones sanitarias de los centros educativos. Sobre todo. Pero además sirvió para mucha corrupción, porque recientemente hubo una denuncia, además de esa construcción de escuelas a granel, que ciertamente hacían falta muchas infraestructuras. Es verdad, nos recordamos todos de esos niños y niñas recibiendo clases, por ejemplo, debajo de un árbol. Es verdad que hacían falta. Pero la intención, de verdad, la intención detrás de todo eso, evidentemente creo que ha demostrado mucho manejo ilícito de esos recursos. Por eso... Que lo estamos diciendo fino, claro. Enriquecimiento ilícito, pero eso es robar. Robar, y tanto robaron que incluso la denuncia de la semana antes pasada fue de que muchísimas escuelas que se planificaron, se pagaron, pero no se construyeron. Y oye, mi valoración y en mis estudios, digamos, y lecturas cotidianas, lectura como Freire del contexto y luego de la palabra escrita en este caso, es que si bien eso pertenece a los gobiernos del PLD, al gobierno de Danilo Medina, que fue quien firma
este pacto del 4%. Ya lo firmaron todos en ese momento, lo que pasa es que él fue, el que ganó el sorteo. Su administración, exacto. Pero ahora... Y te recuerdas que se lo dieron a firmar a todos los que estaban como candidatos pensándose en ese momento. que iban a ganar. Cualquiera que saliera, le obligaron, que empezamos por ahí bastante mal, porque obligar a estos candidatos a que firmen. O algo que está establecido por ley, porque la gente piensa que el 4% empezó con lo que fue una ley que no, es que lo habían violado, el profesor Leonel Fernández la había violado, necesidad. la violó Hipólito Mejía en su gobierno, una ley que estaba ahí, ese 4%, ¿qué hacían? Pero además de la ley, ellos en los nuevos que llegaban no tenían en su programa de gobierno la incorporación de esa visión que necesitaba la educación y tuvieron que irse a un pacto, o sea que fue utilizado como campaña electoral. Pero bueno, eso fue Danilo, pero ahora este gobierno tiene un año y con muchos pompas y platillos y mucho anuncio, mucha publicidad, como fue todo el adorno de la valla del Ministerio de Educación al año para festejar o para celebrar o para, no sé, eso la verdad que me gustaría que se explicara. Y él sale a la figura del ministro para hablar, pero ¿cuáles fueron los logros? Sí, óyeme, hubo un año, es verdad, de pandemia, pero se habló de una semipresencialidad ¿desde cuándo? Y hoy, a días de reinicio del año escolar 21-22, las condiciones sanitarias siguen siendo terribles. La verdad es que vemos las fotografías, vemos los reportajes y vemos en físico, porque hemos visitado centros educativos, todavía falta agua. Entonces vamos a la presencialidad sin lavarnos las manos, pero hay un protocolo que hay que lavarse las manos. No. La verdad es que ahora te entiendes porque yo preguntaba, pero ¿para qué fue el 4%? ¿Pero para qué sirvió el pacto? ¿Para qué sirvió la República Digital? Recientemente nos dijeron que aquí apenas un 20% tiene acceso a la Internet. ¿Cuál es la valoración que tenemos que hacer entonces a un año de gestión? ¿Qué cosas van a cambiar, María? Yo quiero que tú me lo analices ahora a la vuelta. La pausa es necesaria, regresamos de una vez. Bueno, señora, aquí estamos de nuevo a la verdad. Y las conversaciones fuera del aire son interesantes porque, no sé, sentimos como que el rumbo y las señales sobre todo. Yo siempre hablo, mira, cuando el presidente va a hablar, yo creo que hay que tomar con pinzas y con un ojo bastante crítico para buscar ese punto precisamente de por dónde van las cosas, ¿no? Y bueno, nos quedábamos y seguimos en el tema educación, que como bien tú dices, Marí, como la gente a veces desde la inconsciencia o hasta desde la sobrevivencia, es que esto es un problema de educación. Y sí, es un problema de educación. Es un problema de educación formal, que es la del ministerio, y de la informal, que le está ganando a la formal. Y hablábamos así, como decimos, hablábamos de la sexualidad, por ejemplo, y de la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Quiénes están aquí llevando la voz cantante? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuáles son los paradigmas? Y déjame decirte que yo soy de mi dembow, mi merengue de calle, me encanta todo eso, pero caramba, o sea, ¿qué diferencia de lírica pudiéramos tener y de cuerpo y de sexualidad? Yo soy de las que dice que en esa transversalidad la geografía y la geometría puede ser utilizada a partir del cuerpo. El cuerpo de las mujeres y de los hombres también. Que es una estructura muy perfecta. Y muy geografía física. Tenemos montañas, picos, llanura, valles en el cuerpo. Entonces empezar a entender esto y hacemos la comprensión de una geografía física y de una geografía corporal. En geometría, las dimensiones. Y yo no tengo que tener las dimensiones de la vitrina, de la que está en la vitrina. Son las dimensiones de mi cuerpo, de mis ángulos aquí, en mi pecho y mis... nalgas de producción nacional. Exacto. Exacto, porque ahora tú las buenísimo. Ahora uno importa todo. Pero bueno, son de estas cosas que hablamos que en educación, ¿qué diferente con una educación de verdad? Histórico, cultural y sociocrítica, tuvieran quienes escuchan y o leen los discursos presidenciales, eso que tú señalabas, y que entendieran y que rápidamente hicieran los
cargo de las construcciones, las inversiones, el endeudamiento. Y la señal, te da señales muy claras. Por ejemplo, yo no puedo entender, y ya ahí como que vamos saltando en esta conversación que tenemos a otro tema, yo no entendí por qué algo que está ahí a la puerta y que para el país va a ser, de hecho ya nos ha creado muchos problemas, pero en el futuro inmediato va a crear muchos más, porque es una cosa terrible, la depredación, el tema medioambiental. ¿Cómo es posible que en su último balance el presidente se refiriera a un pacto eléctrico que no es tal, y él mismo lo había admitido, y no se refiriera, por ejemplo, al tema de la minería? Sí. Que es un problema serio, No, que nosotros muchas tenemos ausencias. y que no se dan cuenta, por ejemplo, lo que está pasando, las denuncias que se están haciendo, y tú te vas y agarras desde el sur y llegas aquí a la misma capital, a todo este litoral sur de nosotros, con el tema de Apache y la explotación, por ejemplo, de hidrocarburos, y te vas entonces a lo que está pasando con la Barrigol, o te vas a Barahona, o te vas a San Juan, y te quedas aquí en Santiago, en Baitoa, ahí en la loma Los Melados. Ahora mismo hay una, mañana, pasado mañana, hay una, se instala un campamento en Baitoa. Claro. Entonces, cuando tú te pones a hacer las conexiones, de esas omisiones, tú dices, eso te da señales muy claras. No, y todo eso tendría que formar parte de la educación formal. Claro. Son contenidos curriculares para trabajarlo de manera crítica, de manera sociocrítica, de manera histórico-cultural, porque esto no es de ahora. Claro. La historia dominicana de despojo, de abusos, de desigualdades, de exclusiones, no es solamente de Balaguer, de Trujillo. Claro. Es una historia que si no era un cuento de hadas que nos hacían. Por lo menos ahí las cosas estaban claras. Y sí, estaban claras y no tenían esos matices. Por lo menos la gente llegó a tener la conciencia de que era o aquí o acá. Y esto te planteaba esto, la represión, la dictadura, la exclusión, el robo, pero solamente de ellos, ¿no? Sí, porque hay gente, eso yo digo para los que viven nostalgiando con las dictaduras, por ejemplo. Pero todo estaba claro, sí, porque hay gente que hay en medio de también la crisis de alternativa, Mari, porque es que estamos llenos de crisis, también de alternativas, y yo creo que esa es de las peores. Bueno, esto es una conversación. Claro, yo tengo que volver. Yo no sé si me van a volver a invitar, pero bueno. Hablando yo con mi educación, he pensado también mucho en el diálogo. El diálogo que fue idea de Abinader, el presidente Luis Abinader. Pero que Leonel incluso nos quiso hacer creer tanto del diálogo que hasta hizo una casa que terminó con una sindicalista dentro y un chino detrás. Le hace la Nércida y Chino Bujoso. Pero yo todo lo voy relacionando con la malla curricular. Claro. En lengua española, en la asignatura lengua española, en varios grados, se trabaja el diálogo, se trabaja la mesa redonda, se trabaja el debate, y es interesante, digamos, como mediación para el desarrollo, el conocimiento de realidades, de contextos y de propuestas, entonces. Y ver este diálogo, yo lo tomara para analizar, para hacer toda la pedagogía crítica en términos de contenido, en términos de quiénes están participando, porque en definitiva son harina del mismo costal. Decía mi madre, que el Señor la tenga donde no se moje. Son del mismo grupo, es la misma clase. Ellos se están tratando de repartir. Y los temas que van a ser tratados en el diálogo, hago esta referencia que es bastante política, porque no hay actividad más política que la educativa y no hay actividad más educativa que la política, entonces tengo que hacerlo. Claro. Cada quien aquí está sangrando por su herida. Y fíjate que lo están llevando los temas por sectores políticos, por orgánicos, en algunos casos, para trabajar. Pero vuelvo a mi parte de educación, y es trabajar los contenidos interesantes para la construcción y para la formación de una ciudadanía que tiene derecho a una vida digna, a una vida de disfrute en todos estos aspectos que hemos hablado, de una medicina que sea una salud que sea preventiva, y no que uno vaya donde estos médicos ya con todo lo que pasa con las AFP, ARS, la seguridad social. Esa medicina preventiva de la que ellos tienen mucha conciencia, porque yo no sé si has observado que cada vez que viene un ministro, un incumbente a
en el área de la salud. Lo primero, su primer discurso es la atención primaria en salud, el nivel 1 en salud, que es esa salud preventiva. Ellos saben y entonces dicen, todo el esfuerzo para la atención primaria, para el nivel 1, tienen mucha conciencia, eso es, y sabe que eso, yo no sé si conciencia. Yo creo que es lo que yo decía al principio. El neoliberalismo coopta unas terminologías, coopta unas formas de decir y hacer creer las cosas en el papel y en el discurso, no así en la acción. No, exactamente, pero ese discurso sabe que le llega a la gente, porque la gente necesita esa medicina preventiva, esas policlínicas, esos centros en los barrios, que tú no tienes que enfermarte y entonces congestionar, por ejemplo, las emergencias, y en esa misma medida, volvemos al punto de la educación, tú vas educando a la gente, ellos saben que eso es bueno y que eso es lo que se debe hacer, pero solamente se queda en el discurso. A mí se me parece, por ejemplo, al discurso de Leonel ahora, que es cristiano, que me parece igual de oportunista, pienso, que esos mismos funcionarios que en campaña te enarbolan lo que es correcto, y si ellos hicieran lo que dicen que van a hacer, entonces todo estaría muy bien y sería diferente. Por tanto, yo creo que hay una doble perversidad, porque lo hacen a conciencia simplemente para engañar a la gente, con instrumentos que ellos saben que la gente necesita, que lo entienden, y después hacen todo lo contrario. Ciertamente la gente aparenta que se lo cree, pero ya la gente se cansó. Esa es la diferencia. Se está cansando. La gente, el sur profundo, con los campamentos y con las luchas. A los sureños de allá no nos gusta que nos digan sur profundo. Hotel me enseñó. Yo decía así, recojo. Dije que sur lejano, pero a mí me da igual, porque igual es para allá. Bueno, el Cibao adentro, decimos. Sí, que también Cibao adentro, y yo soy del Cibao, entonces sur profundo y Cibao adentro. Pero quizás debemos entonces hacer en mi educación de lengua española, no ser reiterativo con unos adjetivos calificativos que de repente pensamos que van a explicitar de alguna manera, y lo que hace es que aparecen algunos prejuicios, probablemente no sé, entonces digamos sur y digamos Cibao. Entonces el sur, que tiene lucha, Yamasá, Monteplata, Baitoa, como estábamos diciendo, jóvenes que están incursionando y están actuando y participando, la reactivación Marcha Verde, que pudiera estar reactivándose para toda esta lucha de no a la corrupción, no a la impunidad. Que se levantó como un derecho fundamental, casi como un derecho fundamental. La delincuencia que estamos viviendo hoy día, se está poniendo de moda la desaparición de jóvenes, de niñas, de mujeres, los feminicidios, los malos tratos, las violencias, el ácido del diablo todo esto es educación. Carga de violencia producto de la ausencia de educación. No, y es una situación estructural, es un mal estructural, eso forma parte de sociedades neoliberales, de modelos neoliberales, donde el trabajo teórico aparentaría ser o ir acercándose a las igualdades, y no es así, al contrario. Revisémonos ahora mismo. Aquí nosotros, los compañeros, los amigos que están acompañando en tu programa, con las cámaras, con los sonidos, hagamos la lista de cómo estamos viviendo, con las ausencias que tenemos, con las desigualdades con las que estamos viviendo. Mari, mira, tenemos que hacer la última pausa, pero la verdad es que yo creo que esta conversación se pone tan interesante en el sentido de que con eso que tú estás planteando, y claro que es una sociedad diferente, que ha cambiado, pero que ha cambiado ¿cómo? Por el nivel de acorralamiento que se ha producido, porque se ha abusado del nivel de tolerancia de la gente y reacciona por sobrevivencia, o hasta qué punto la gente tiene confianza de verdad, que tiene que seguir presionando, y parece que aquí no queda mucho más remedio que no sea desde las calles, ahora de manera muy civilizada, porque el contexto histórico y político es diferente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacer? Vamos, venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos, y la verdad que lo que decíamos antes de irnos a la pausa es que como mismo presionamos para el 4% de manera civilizada, pero en las calles, contundente y con presión, señor, ¿será que no nos quedará otro recurso? Yo espero que sí,
en este tramo todavía, cuando hay muchas cosas que necesitamos ver. Me perturba la palabra civilizada, porque ¿a qué será? Cívica, ¿no? Bueno, que sentadito y calladito. No, en las calles sin caernos a trancazos y empezar con la represión por un lado y la respuesta. Te está describiendo lo que hacen los gobernantes. Claro. Y la fuerza, ¿verdad? Que ellos sí actúan de esa manera. Claro. Nosotros reclamando no a la corrupción y reclamando no a la impunidad y reclamando una educación digna. Descubrimos que la presencia nuestra en las calles los perturba mucho y los perturba tanto que no pueden ni siquiera utilizar esa represión que es históricamente necesitamos calle y necesitamos contenidos diferentes. Necesitamos hacer real una pedagogía crítica, una pedagogía que conteste, una pedagogía que nos aproxime a libertades, que nos aproxime a emancipación, que nos aproxime a humanidad. Claro. Porque no hay humanidad, Ivonne. Y eso yo como educadora desde las aulas pienso con el rescate de una serie de estrategias que también están establecidas en el diseño curricular, que son los trabajos grupales, los trabajos colaborativos, los trabajos desde el arte. ¿Te acuerdas cuando habían los clubes cultural y deportivo? La reconformación y la recuperación de estos clubes, y la cultura espacios como instrumento de educación. Bueno, yo te soy sincera. Ya te decía ahorita que yo soy de las que piensa en algún momento habría que, ¿verdad? Son de los temas que tenemos que, en una próximo espacio, pues a mí me parece que la educación estaría bajo el gran paraguas que es cultura. No sé ahora que vienen unos cambios, ya hay un nuevo decreto y no sé cuál es no percibo, no leo muy bien o leo muy bien cuál es la visión que tiene este gobierno PRMista de Luis Abinader de cultura. Pero bueno, me parece que la educación formal también es cultura. Entonces yo creo que calle y libros, calle y contenido, calle y estrategias de aprendizaje, calle y formación, calle y diálogo en las calles. Correcto. No en las mesas, con el aire acondicionado, y esto lo echo a un lado, aunque es una copa de agua, pero es calle. Que a veces parecen unas cherchitas con merienda, entonces, más que diálogo. Sí, me parece y hay señales, hay evidencias ya de que hay una población, hay una juventud que no quiere vivir lo que hombres y mujeres de esta sociedad hemos vivido, porque hay una población que cuenta y que nació con las precariedades y ahora están más profundas las precariedades, con el descaro con que aquí se anuncian las cosas, con el descaro como se anunció ese fideicomiso presidido por la persona que lo va a presidir. Entonces, caramba, todo esto, por eso yo digo, desde los contenidos, desde el contexto, desde la lectura social, política y económica en la que estamos viviendo hombres y mujeres, niños, niñas, nosotras, esta población dominicana está lista para correr el riesgo, porque es un riesgo, pero si no se corre el riesgo, no hay cambios, Ivonne, pero no los cambios del que habla. Yo voy a hablar de otra manera, para suceder las transformaciones y las revoluciones. No es una revolución educativa, yo era de la que siempre mantuve mi discurso, el gobierno del PLD habló de una revolución educativa y yo hablo de una educación revolucionaria, y es lo que nosotros, hacia ese camino es el que yo veo, valoro, reconozco que aquí se está trabajando una educación revolucionaria con estos elementos críticos, culturales, libertarios, emancipadores. Y volvemos al punto de partida, lo que hace obligado, Mari, tu participación de nuevo aquí en este punto crítico con un tema tan notable, el tema educativo, ya expuesto de manera diferente. De verdad fue bueno reencontrarte, así es que ahora nos reencontraremos más frecuentemente a través de este punto crítico. Decirles a ustedes que este programa lo pueden ver ya más detenidamente porque lo subimos en un momentito a la plataforma de YouTube, Punto Crítico, así es que gracias por vernos, mañana nos reencontramos, Mari. Bueno verte. Gracias, Ivonne. Gracias, amigos y amigas.